Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos en Entrevista Venevisión, vamos a conversar con Elvis Amoroso. Él es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros la tarde de hoy. Bueno, muchas gracias a usted, a esta importante televisora, y saludo aquí pues a todo el pueblo de Venezuela, especialmente a la población de Cagua. Quisiera comenzar por el anunciado allanamiento a la inmunidad parlamentaria de los diputados Julio Borges y Juan Requesens. Expertos constitucionalistas como por ejemplo el abogado Gerardo Blay decía que esto es un acto nulo e ilegítimo, el hecho de que lo haga la constituyente. Bueno, lo único que es ilegítimo en este momento son las decisiones que tome la Asamblea Nacional Legislativa o el Poder Legislativo, porque se encuentra en desacato contumaz sobre todas las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí sí hay una declaración o una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dice que todos los actos de esa Asamblea Nacional son nulos de toda nulidad y sus acciones no tienen ningún fundamento jurídico. Ahí sí, pero la Asamblea Nacional Constituyente no, la Asamblea Nacional Constituyente está en plena vigencia. El artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la figura plenipotenciaria de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta que dice que ninguno de los órganos del poder público pueden objetar las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Y lo que tiene que ver con la figura del allanamiento y de la inmunidad de los parlamentarios y otros funcionarios públicos data de muchos años. Incluso nosotros, desde 1811, en nuestra primera Constitución, ya se habla de la inmunidad de los parlamentarios, pero también en la historia mundial, que data pues del siglo medio, también se habla de la figura de la inmunidad, pero también del allanamiento a los parlamentarios y a los altos funcionarios, para evitar que un funcionario público, un diputado, un senador, o una senadora o diputada, o un gobernador o un ministro cometa fechoría o cometa algún delito amparado en la figura de la inmunidad. Entonces, para eso está el allanamiento de la inmunidad parlamentaria. Y bueno, yo respeto la posición de cada uno de estos constitucionalistas, pero hay aquí lo que se conoce como jurisprudencia constitucional y jurisprudencia constituyente de la de 1999, donde existía el Parlamento y se allanaron inmunidad de varios funcionarios públicos, dentro de esos gobernadores y otros funcionarios, e incluso para ese momento se allana la inmunidad y se disuelve el Parlamento Nacional, el Congreso de la República, que tenía 104 diputados y 54 senadores y 204 diputados. ¿Bajo qué? Bajo la figura plenipotenciaria y supraconstitucional de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente vigente está bajo el mismo régimen de ese estatuto de la Constitución de la Constituyente de 1999. O sea que está perfectamente legal y se ha cumplido con todo lo establecido en un proceso de allanamiento de la inmunidad de estos diputados que fueron mencionados, y no solamente mencionados, sino que la investigación ha arrojado hasta este momento que están implicados en el magnicidio frustrado que vimos todos los venezolanos. ¿Y cómo se aplicaría ese allanamiento en el caso del diputado Borges, que está fuera del país, y el diputado Requesens detenido? ¿Se sabe ya si está en el helicoide? Bueno, el caso de Borges, que creo que está en su mansión allá en Colombia, bueno, se harán los procedimientos legales con el gobierno de Colombia y a través pues, de lo que se establece en el derecho internacional, le corresponde a la Cancillería, al Tribunal Supremo de Justicia, hacer lo propio para la extradición de ese parlamentario. Si no hay extradición, obviamente habrá complicidad del gobierno de Colombia en esta situación, que es una situación bien irregular. Nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia, los venezolanos, estar amparando este tipo de vagabundería, este tipo de delitos, no solo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, sino era el alto mando militar, el alto mando político de Venezuela, pero también
los militares, nuestros estudiantes, los cadetes, hombres y mujeres que estaban ahí, y los niños y niñas que estaban ahí también en la tarima de al lado viendo la parada militar de sus padres, de sus hermanos. Entonces nosotros no podemos permitir bajo ninguna circunstancia esta situación, independientemente de la posición política, porque ahora vemos la Asamblea Nacional Legislativa que va a hacer una sesión para, en vez de repudiar el hecho del magnicidio, entonces lo que van es apoyar a los cómplices del magnicidio, cosa verdaderamente insólita. Nosotros, los que hemos sido parlamentarios de hace tiempo, hemos vivido, igual que ustedes los periodistas, situaciones de allanamiento de inmunidad en el Parlamento. Un diputado Castillo, que era un traficante de droga, se agarró y nosotros éramos opositores a ese gobierno. Sin embargo, ellos trajeron a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República para ese momento, esa situación irregular y votamos a favor del allanamiento de ese señor. Igualmente un gobernador que tenía Caracas, Ramírez Torres, creo que era el apellido de él, que también fue complicado de un hecho irregular, y tenía inmunidad porque era gobernador, y también se le allanó la inmunidad, y nosotros, siendo opositores a ese gobierno, votamos a favor del allanamiento, por Dios, porque son delitos. Esta oposición venezolana no la entiende nadie. Verdaderamente una oposición que lo que hace es amparar cualquier delito que sea en contra del gobierno nacional, el caso un magnicidio. Eso yo lo que hago es un llamado a la reflexión y a los constituyentes, a los abogados constitucionalistas, para que analicen esta situación. Aquí hay suficiente jurisprudencia que le da facultad a la Asamblea Nacional Constituyente, como ocurrió en el día de ayer, para solicitar, para aprobar el allanamiento, y procede ahora el juicio contra estos dos diputados. En la oposición internamente ha habido varias reacciones, han condenado la violencia, venga de donde venga, pero también hay dudas acerca de la versión que ofrece el presidente Maduro sobre esa tesis del intento de magnicidio. Y también desde fuera, por ejemplo, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, duda de lo que dice el presidente Maduro. ¿Usted qué piensa? Bueno, Almagro puede decir cualquier cosa. Almagro, si tuviese dignidad, lo que debería renunciar a ese cargo. Almagro ya no es ni siquiera contra el presidente Nicolás Maduro, es contra todos los venezolanos. Él tiene una fobia contra Venezuela, contra todos los venezolanos. Ya ese señor puede decir cualquier tontería. La verdad que qué lástima que un organismo como este tenga a una persona tan mediocre como el señor Almagro. Pero bueno, esa es su opinión, ¿no? Nosotros vimos todo lo que pasó, y no solo eso, sino que fueron capturados, así como lo acaba de decir el ministro de Relaciones Interiores y el mismo presidente de la República, y se presentó ante la opinión pública a los actores materiales que dijeron quiénes son los cómplices en esto. Entonces, imagínate, entonces ahora sale este señor Almagro a decir que es dudoso. Bueno, entonces, si es dudoso, imagínense ustedes qué podrá pasar. ¿Qué hubiese pasado en Estados Unidos si unos diputados están complicados en un magnicidio frustrado contra el presidente Donald Trump? ¿Qué pasaría? ¿Lo van a dejar libre? ¿O lo van a dejar que sigan tratando de acabar con el presidente de los Estados Unidos? No solo eso, sino que van a la pena de muerte en Estados Unidos, independientemente que sean parlamentarios. Le allanan la inmunidad y lo capturan antes de allanarle la inmunidad a cualquier parlamentario allá en Estados Unidos, como se ha visto en otras cosas, por circunstancias, vamos a decir, menos grave que lo que estamos viendo hoy aquí, lamentándolo mucho en nuestro país. Usted ayer en la sesión de la Constituyente hacía referencia a que ante la ausencia del presidente de la República asumiría en su lugar el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Quisiera que le explicara a Venezuela cómo sería esto y por qué, si la Constitución de la República, que está vigente, la del 99, y que aquí la tenemos, dice en el artículo 233, me voy a detener solamente en el segundo párrafo, dice que cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo, su ausencia será suplida por el presidente de la Asamblea Nacional. Y otra cosa que quería preguntarle, ¿por qué sacar a colación? ¿Por qué hablar sobre una eventual ausencia del presidente? No, eso fue lo que yo dije precisamente, no que era Diosdado Cabello. Lo que dije que en
en las declaraciones del autor material del magnicidio, dijo que iba a ser el día 5 de julio, dijo él. Y el día 5 de julio estaban todos los poderes ahí. Todos los poderes y la cadena de mando, incluyendo al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Si esa bomba o esas bombas que pusieron en los drones hubiese explotado ahí el 5 de julio, acaba con la cadena de mando. ¿Y a quién le correspondía? Que era el único que no estaba ahí, al presidente de la Asamblea Nacional, al actual presidente de la Asamblea Nacional. Eso también causa suspicacia, fue lo que yo dije. Eso causa suspicacia porque si acaban con la cadena de mando, entonces sería el señor presidente de la Asamblea Nacional el que sería presidente de la República, y entonces ahí sí saldrían toda esta complicidad de la derecha internacional y de la derecha macabra de aquí de Venezuela, diciendo que el señor era el presidente. Eso fue lo que yo dije, no que era Diosdado Cabello. A Diosdado Cabello le correspondería, por supuesto, porque es la máxima autoridad en el derecho constitucional venezolano, porque es el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero en este caso, Diosdado Cabello también estaba en la tarima del 5 de julio y no llegó aquí a la tarima de en la plaza... El 4 de agosto. El 4 de agosto, yo tampoco. Pero porque se sentía mal para ese momento. Pero si hubiese ocurrido el 5 de julio, que sí estaban todos, ¿a quién le toca? A el presidente de la Asamblea Nacional. ¿Y quién es el financista, según los datos? Bueno, la misma oposición venezolana. Una parte de la oposición venezolana, porque yo estoy seguro que la mayoría de la oposición venezolana no está de acuerdo con estos asesinatos. Yo estoy seguro de eso. Y espero que se expresen la mayoría de estos líderes de la oposición y se delastren de una vez por todas de esa oposición macabra que le hace cada día daño y daño al pueblo venezolano, no al presidente ni al gobierno, a todo el pueblo venezolano. Si se estaba planificando este intento de magnicidio desde el 5 de julio y el propio presidente Maduro dijo que estaban esperando justamente una oportunidad de una fecha militar. Ocurrió el 4 de agosto, día del aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. ¿Por qué las investigaciones previas no evitaron que sucediera? Bueno, eso cuando pasa una situación de esta no se tiene en cuenta, pues son cosas que sorprenden al gobierno o a los cuerpos de seguridad. Es algo que viene siendo planificado y son ellos lo que dicen que iba a ocurrir el 5 de julio. Lo dijo el mismo actor material en el video. Entonces nosotros decimos, bueno, si fue el 5 de julio, lo que pasa es que no llegaron los drones, dice él mismo. No llegaron los drones para el 5 de julio. Son ellos los que dicen y echan el cuento de que primero iba a ser el 24 de junio, que era también un desfile, y el otro el 5 de julio. Y el más inmediato era el del 4 de agosto, el aniversario, que fue verdaderamente enlutado por esta acción asesina de un sector de la oposición, o de un sector pues, de la oposición, o de la derecha internacional que quiera acabar con Venezuela. Por supuesto, cuando uno revisa toda esta cronología, se da cuenta de que lo que buscan es acabar con toda la cadena de mando de Venezuela para que reine entonces la otra. Reine una asamblea, un presidente que no ha querido participar en ninguna de las elecciones, solamente donde ganaron ellos, pero todos los demás llamados que se han hecho a elecciones no han participado, bueno, han participado un sector y ha sido derrotado por la revolución bolivariana. Este hecho, pues, que acapara la atención de los integrantes del Poder Ejecutivo, ¿va en algún modo a condicionar o a retrasar las medidas económicas, la reconversión monetaria que entra en vigencia en 11 días, la puesta en práctica de la derogación de la ley de ilícitos cambiarios? Bueno, fíjate que no está previsto nada de ningún retraso sobre eso. Todo lo contrario, viene avanzando y esas son unas de las cosas que viene atacando la oposición
oposición venezolana y también sus aliados en distintas partes del mundo, porque saben que estas medidas van a repuntar y van a fortalecer la economía venezolana, va a permitir que personas venezolanos o extranjeros que quieran invertir en nuestro país lo puedan hacer libremente sin tener una penalidad como la ley contra los ilícitos cambiarios, y por supuesto la reconversión monetaria va a tener un efecto importantísimo en nuestra economía, porque va a ponerle un freno a ese dólar colombiano, ese dólar de Cúcuta, que afecta por supuesto a nuestra economía y que se ha llevado el dinero de los venezolanos para allá. Eso está en pie, esperamos que se haga con la prontitud que requiere la situación económica de nuestro país, así como lo ha anunciado nuestro presidente Nicolás Maduro, y esto va a favorecer a todos los venezolanos. Yo desde aquí sí lo que le hago un llamado a los gobiernos, al gobierno de Estados Unidos. Hoy creo que estuvo reunido el canciller con el embajador encargado de Estados Unidos aquí, porque ahí hay unas pruebas bien contundentes. Por ejemplo,